Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de su serie Reporte OVNI, alerta urgente. Y bueno, estamos compartiendo algunos videos los días lunes. En realidad no sé cuándo va a salir este video, pero la idea es que los lunes sale este contenido del Reporte OVNI, salvo por esta ocasión especial porque realmente el tema es muy impresionante. El caso es uno de los mejores casos que he visto en lo que va de todo este tiempo en América Latina. Realmente es un caso impresionante. Y ya tenemos al investigador que está comandando valga la redundancia, toda la investigación, todo el caso. Y estamos hablando de Jorge Umia. Él es de Uruguay, él es investigador, ufólogo también. Y hemos conversado con él en algunos otros directos gracias a nuestro amigo Juanjo Nakajodo, ahí lo conocí. Y quería comenzar con esto, darte la bienvenida, Jorge, gracias por darte el tiempo de venir. Y previo a ello y esperando tus cordiales saludos también, que nos puedas contar cómo surge tu investigación, cómo te interesas en el tema OVNI, desde cuándo, ¿no? Pero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. ¿Qué tal, Rafa? Un gustazo estar contigo, con toda tu gente. Un placer volver a encontrarnos. Y como bien decís, el tema OVNI me tiene enganchado. Creo que como nos pasa a muchísimos, una vez que tomamos contacto con el tema, con este tipo de fenómenos, y logramos esa conexión o ese encanto hacia ese fenómeno que tanto nos cuestiona, además, después es imposible abandonarlo. Y más cuando se da, como en mi caso, de niño. Teniendo aproximadamente 10 años, es que logro empezar a leer de esta temática a raíz de un vecino que tenía experiencias de este tipo. Aparte se dedicaba a la investigación, a la divulgación, lo cual en aquellos años, en los 70, era difícil hacerlo aquí en Uruguay. En general en el mundo, pero en Uruguay era complicado porque el estigma del que tanto se habla últimamente, bueno, en ese tiempo era algo sumamente marcado. Y bueno, él tenía una biblioteca a la cual un día me dijo, ¿te interesan estos temas? Sí, le dije yo, y me dijo, bueno, vení. Me llevó a una biblioteca y me dijo, elegí un libro, agárralo, el que quieras, llévatelo y lo lees. Y si te interesa, volvés y te llevas otro. Y bueno, a partir de ahí comenzó un camino que continúa hasta el día de hoy. Wow, Jorge, y cuéntame un poco entonces, ¿cómo es que te vas enterando de este caso? Es en El Salto, ¿no? Y también que nos cuentes más o menos dónde queda, cómo es Uruguay, para los que no tenemos la dicha de conocerlo. Porque yo lo veo como el caso que has investigado ahora, como un poco se ve como la sierra, ¿no? No sé. Bien. Pero bueno, Bien. es más pampeano, ¿no? Lógicamente, pero lo veo por lo menos alejado de la ciudad, ¿no? Por eso te decía. ¿Cómo Sí, llega a ti sí. este caso? Bueno, mira, en el mes de enero me escribe a través de Facebook una persona y me dice que bueno, que él estaba en contacto y conocía a alguien que estaba viviendo una situación bastante inusual y que si quería me podía poner en contacto con esta persona, que le había como hablado algo, comentado algo y que bueno, parecía que existía esa posibilidad. Y quería saber qué me parecía. Obviamente le dije que sí, ¿no? Por supuesto. Y bueno, empiezo a hablar a partir de ahí con un señor que es el que está en el video, que al final está su testimonio ahí, Marcos, con el cual comenzamos a conversar por teléfono durante un tiempo, bueno, para saber un poco qué era lo que le acontecía tanto a él como a su señora, que viven allí en el departamento, como dijiste, de Salto, que está al norte del país. Es en un establecimiento bastante apartado realmente de ciudad alguna, al cual es de difícil acceso. Además, él me había comentado en un momento, en una de esas charlas, que era un lugar que no era sencillo acceder. Y bueno, Uruguay es generalmente un país que todo pareciera como bastante cercano, somos un país chico. Y yo le dije, mirá, pero hasta el momento que estaba ahí no tomé real dimensión de que efectivamente es un sitio alejado, está metido bien en el campo, en lo rural, sobre una parte elevada del terreno,
donde desde la casa se puede ver como un valle que se extiende y se ve esa, como vos mencionaste, zonas onduladas, y hay una excepcional visión desde ese punto. Bueno, y me comentó lo que allí estaba pasando con un fenómeno lumínico, unas luces que le aparecían o que se hacían presentes en su establecimiento por un lado o por otro en distintas direcciones y con diferentes proximidades, o sea, a veces las veía lejos, otras las tenía más cercanas e incluso a pocos metros, y que además luego me envió unas fotos que son las que aparecen en el video, que fueron sacadas por su hijo, por el hijo de la señora, que él es fotógrafo profesional y un día, bueno, estaba allí con su cámara, su trípode, y logró esas capturas del fenómeno realmente de carácter excepcional en cuanto a calidad. Difícil de ver ese tipo de imagen, porque, como dije, bueno, en esa larga exposición logró fotografiar el fenómeno con total claridad, ¿no? Donde se lo ve que además hay un desplazamiento del mismo y se nota claramente que es algo que está allí sobre el terreno, no es en el cielo ni mucho menos, que podía dar lugar a confusión con alguna otra cosa, no, sino que es algo claramente definido sobre el terreno. Sí, rápidamente se hizo viral, las fotografías se hicieron virales, las compartió, por ejemplo, Andrea Pérez Simondini, me parece, comparándolo con el caso de Laguna de Pescado. También queríamos tenerte hace semanas en el programa porque encontramos una conexión con otro caso que compartió Rodrigo Fuenzalida, Rodrigo Bravo también, de Chile, de la hacienda Baker, me parece, que la verdad que es un calco la historia, es exactamente la misma, las mismas luces, la misma zona rural, o sea, realmente muy interesante, pero realmente es aún mucho más porque es actual. El de Salto, de Uruguay, es actual, hay videos, hay fotografías y también te pasaron cosas. Entonces, vamos un poco por partes. Entonces, tú llegas a la hacienda, a la estancia, al establecimiento, y ahí es donde empiezan a contarte un poco esta historia que es realmente sacada de una película de ciencia ficción de ovnis. ¿Qué es lo que cómo surge este fenómeno en la hacienda? Ellos lo empiezan a vivir o a percatarse de él al poco tiempo de estar allí. Ellos hace unos 4 años que están en el lugar y empiezan a notar estas luces extrañas que se presentaban, porque aparte aparecen, desaparecen. Ellos, digamos que el acercamiento fue casi, podríamos decir, paulatino. O sea, primero era, como te dije, a la distancia, pero sí claramente definido. Aparte, ellos después fueron viendo, no corresponde a ninguna estancia que esté lejos y tengan las luces y bueno, se las vea por esa visibilidad que ellos tienen de donde está y las pudiesen confundir. No, estaban como hacia un costado, tampoco correspondían a luces de estructuras, de antenas, ni mucho menos. Y después las veían hacia un lado, después la veían hacia otro y se iban presentando distintos puntos. Y le fue generando como una curiosidad a su vez, pero como bien me contaban, nunca miedo, curiosidad, ¿no? A ver qué era eso. Y poco a poco trataron de ir registrándolas, trataron de ir acercándose si podían cada ocasión que se presentaban, porque tampoco es algo que tenga una agenda, digamos, o sea, que periódicamente, puntualmente, todos los días, no. En ocasiones, como me comentaban, por ejemplo, un tiempo en que ellos pensaron que el fenómeno había terminado, que ya no se iba a presentar más porque estaba todo quieto y tranquilo en relación a ello durante bastantes días, ¿no? Que me decían, comentaban, bueno, lo que pasaba ya no va a pasar más, pero no, volvió a acontecer. Y en un determinado momento, fíjate vos, Marcos, que es fundamentalmente quien se interesa por estas luces, su señora, Sonia, después de un evento que vivieron que ya tenía otras características, le guardó como un cierto respeto y ya no está tras esas luces de ir hacia los lugares, más o menos acercarse. Pero él sí me contaba que le generan, a los dos en realidad, pero a él que sigue todavía atrás de ellas, como una tranquilidad y una calma, y mucho más después, cuando las tuvo cerca, en un momento que se le vinieron, por ponerlo así en estas palabras, hacia una altura,
rodeándolo, o sea, ya ni siquiera algo lejano, confuso que podría pensarse, ¿no? Sino que lo rodearon, eran 6 luces que lo rodean y él se siente sumamente tranquilo. E incluso también en un momento ellos cuentan que tienen casi que como un diálogo con estas luces, ¿no? Asumiendo de por sí ya en eso, evidentemente que hay una conciencia ahí atrás o hay algo, alguien que los puede escuchar y entender, ¿no? E interactuar. Y bueno, cuando él lo rodean esas luces, se siente calmo, como que les habla, pero se separan. Y bueno, él vuelve a la casa, me contaba que vuelve a la casa tranquilo, realmente contento por lo que había vivido, y es algo que es interesante, que ellos lo asumen como, lo viven, mejor dicho, como parte de una cotidianidad. Algo que me he encontrado en muchísimos lugares con este tipo de fenómenos, que seguramente a vos te debe haber pasado lo mismo, que le debe suceder a muchas personas que investigan estos asuntos, que el testigo te comenta, bueno, es algo que está ahí, y tampoco uno que a veces anda como correteando, tratando de tener el registro de eso, de ver algo, ellos como que bueno, eso está ahí y bueno, forma parte del entorno, de lo que viven, de lo que está allí acompañándoles, y tienen también el convencimiento, apuntándolo como me decías, de que es algo que viene desde antes, desde tiempo atrás. Sí, y te quería preguntar, cuando él tiene las luces al frente, es a mí lo que realmente me voló la cabeza, porque él no determina, y esto es algo que estamos detrás de eso hace tiempo, que probablemente las luces no sean ovnis como vehículos, o sea, en naves extraterrestres, ¿no? Sino Correcto. serían, o podría ser, ¿no? También, pero a la vez, estas luces podrían ser los mismos seres, o es como un ovni, como puede ser un vehículo, como un exoesqueleto, como su, no sé cómo describirlo. ¿Cómo lo describen ellos? Cuéntanos, ¿qué es lo que ellos ven cuando lo tienen al frente? Que realmente no lo termino de entender. Ellos siempre lo que ven son luces. Son luces que se presentan allí, ¿no? Luces aparte contundentes, de distintos colores también, pero generalmente naranja y blanco. Pero hay un aspecto que yo en el video que subí no lo mencioné y que ahora conversando contigo me estoy acordando, que es interesante en cuanto a las características, cómo se presentan. Lo que me comentan es que generalmente, como te dije, tienen ese color blanco, naranja, pero hay algo que cuando se alejan, y fíjate qué curioso, tienden al rojo, lo cual es interesante en sí mismo, porque es casi que me decían como un denominador común, que cuando lo observan con claridad, no allá a la distancia, como que fue lo que experimenté yo, sino desde una manera más cercana, en el momento que se aleja, tienden al rojo, al color rojo. Bueno, y ahí se ven, pero observan siempre como una fuente de luz que ellos lo perciben y lo viven así, lo sienten como con la cual pueden interactuar, y casi no considerándolas, como vos decías, como una estructura, como que atrás de esa luz hubiese una nave, sino que en sí misma eso fuera una forma de vida o una inteligencia, vamos a decir así, ¿no? Al menos en la mayoría de las ocasiones es esa la conclusión que tienen, porque también quiero decir que en otros momentos han visto otro tipo, ahí sí, de objetos, ya objetos diferenciados de estas luces, ¿no? Y no solo lo han visto ellos, lo han visto, como dije, el hijo de Sonia, bueno, han tenido experiencia en conjunto Marcos con el sobrino y otras personas que han estado ahí de visita, o sea que es su regularidad en algún punto, y también entre comillas la palabra regularidad, porque a veces aparecen y otras no, pero generalmente sí, también es llamativo, ¿no? Que se produzca, no es frecuente. Sí, y bueno, y también tengo varias preguntas, las voy a concatenar algunas, entonces vamos a pasar a esta, y ya luego te hago otras que son de rigor. Hay una experiencia que tiene la esposa, ¿no, Sonia? Como me dices, que no sé si lo entendí bien, pero
algo así como que un caso de teletransportación o de desmaterialización y materialización. Es que es ya fantástico, pero realmente ustedes cuando vean los videos que están en el canal de Jorge, vamos a poner algunos pequeños extractos, pero vean todo el informe. Realmente, o sea, si tenemos eso como imágenes, algo palpable y tangible, yo no pongo en duda nada de lo que dicen los testigos realmente, ¿no? Pero también siento que hay un fenómeno ahí, también podría ser psíquico, ¿no? Ya luego te digo por qué, pero ¿ella sufre un caso de teletransportación, Jorge? Claro, lo que les pasa, primero que nada, hay una cosa que, como te comenté al inicio, que cuando iba hablando por teléfono con Marcos, ya me estaba dando cuenta, como te dije, que lo que me contaba era lo que efectivamente les estaba sucediendo. Uno como que se va dando cuenta por pequeños detalles, además de lo que dicen, que efectivamente lo que te dicen es lo que les está pasando. Cuando estaba allí con ellos, todavía mucho más me afirmé en esa conclusión, ¿no? De que, porque te das cuenta cuando lo tenías adelante y te lo contaban, de que independientemente de los registros que me habían ya facilitado, vos te das cuenta de que eran totalmente sinceros al comentar sus experiencias. Pero ese aspecto puntual que vos mencionás se diferencia del resto de esa visión de estas luces. ¿Por qué? Porque además sucedió una vez, no se volvió a repetir, y lo que pasó fue que en una de esas noches, Marcos siente como que hay una luz, que una de esas luces que él la tiene muy identificada, aparte como que lo llama. Entonces le plantea a la señora, le dice, dale, vení, era de noche, ¿no? Dice, vení, vamos para ahí, vamos a ver esa luz, no sé qué. Arrancan a caminar, ¿no? Cuando arrancan a caminar, se van hacia ella, pero en un determinado momento, cuando ya están volviendo, ella le dice, espera acá, que ya vengo. Y él le llama la atención, como él lo cuenta, porque ella tiene como cierto temor, no las tenía como ahí, no con total confianza, digamos, y le llamó la atención que ella le dijese, espera que ya vengo. Y arranca a caminar hacia la casa, porque como ella dice, iba a buscar un abrigo. Iban a volver para buscar, y ya que ella quería buscar un abrigo porque se iban a quedar después para ver si volvían. Y cuando él la ve separarse unos metros, la busca, ya no la distingue más, y la empieza a buscar con la linterna, con una linterna muy potente que tiene, y no la encuentra por ningún lugar, no la ve irse hacia la casa tampoco, y llama y empieza a gritar, Sonia, Sonia. Va rumbo a la casa porque le entra la desesperación a él en qué hacer, porque él dice, voy a buscar ayuda. Pero voy a buscar ayuda. Y a esa persona o esas personas que va a pedirle ayuda, ¿qué les dice? Que la mujer se desvaneció, que en su cabeza empezaban a pasar rápido muchas ideas, pero cuando él se para en el portón de la casa, mira para todos lados, ella no está por ningún lugar, camina hacia la casa y siente ruidos adentro, llama y encuentra que la señora está dentro de la casa. Ella le dice que no sabe lo que le pasó, cómo llegó ahí, le pregunta a él si no pasó al lado, nunca atravesó el portón, nada. Y ella nos dice, no sé lo que me pasó, no sé. Y le duele mucho la cabeza a ambos, de hecho toman un analgésico porque no podían dormir. Y además, después cuando ya están más calmos, ella recuerda que en un determinado punto lo ve a Marcos parado en el portón de la casa, ella alejada de la zona donde en principio estaban observando esas luces, lo ve a la distancia y ve cómo ella se ve acercando hacia él, pasar a su lado. Él, aparte, ella dice claramente, en Marcos nunca me vio, y yo pasé por su lado como flotando, lo describe, a unos 20 centímetros del suelo. Fíjate vos otro elemento curioso, ella ya no se veía con su ropa, sino se veía con la que tenía, sino que se veía con una especie de vestido blanco luminoso, y va rumbo a la casa. Pero cuando llega a la casa, en la puerta hay una de los perros, su perra, que sí la ve y empieza a ladrar y no la deja entrar. Ella dice, no me dejaba entrar, y yo, le hablé, entonces se calmó y pude ingresar a la casa, y de repente estoy sentada en la cama y ahí me veo
ya con mi ropa nuevamente. Y ahí aparece Marcos, que es cuando la encuentra. Algo sumamente extraño, sumamente curioso, y lamentablemente en estas condiciones, porque no hubo manera, no se fijaron, no lo tuvieron presente, no te puedo decir si hay un tiempo perdido, porque no hubo una constatación de transcurso de tiempo, digamos, ¿no? Pero efectivamente es muy extraño porque casi diríamos, una desmaterialización, una forma etérea y una materialización nuevamente. Es un fenómeno realmente que es poco usual. Honestamente, en los años que llevo, nunca me lo habían relatado, pero también de vuelta lo mismo, independientemente de lo que haya sucedido, cómo se haya producido esto, te dabas cuenta que era algo que ellos lo habían vivido de una manera intensa, porque de hecho además cambió la forma de relación entre Sonia y este fenómeno, porque a partir de ahí ya le guardó, no te diría un temor, pero sí un respeto que le hace mantener cierta distancia. Wow, qué increíble. Y también algo que le pasa al señor es que empieza a sentir como un zumbido y él piensa que está enfermo y solo le pasaba en la estancia, ¿no? Entonces eso también te comentó esto, ¿no? O sea, ha tenido ese estrago físico también él. También, y solo le pasa a él, además, y es en un oído, es solo en uno de los oídos, y le pasa cuando está ahí, como vos bien dijiste, y que él lo asocia, por la experiencia, digamos, de todo este tiempo, a que cuando algo va a suceder, comienza a percibir ese zumbido como una máquina o algo que lo empieza a escuchar, y bueno, ahí él ya como está como más atento al entorno. Wow, qué tales casos, ¿no? Y ahora quería pasar a lo también algo muy importante. Lo más importante es que tú, como investigador, que has tomado la decisión de dejarlo todo, ir, internarte en la investigación de campo. Y eso solo nos pasa cuando tenemos, a veces, a mí me ha pasado alguna vez que me han mandado una foto y ves la calidad de la foto, la calidad del testigo y dices, tengo que ir, ¿no? Así que quede a 18 horas de donde vivo y hay como un instinto ahí de periodista, un instinto canino, ¿no? Entonces tú vas. Es que el trabajo de campo Sí. es insustituible, y más cuando se presentan una serie de detalles como en este caso, que son, son inevitables, de que a uno es inevitable que a uno en la mente tenga esa decisión, esa convicción de que hay que estar ahí y hablar en el sitio con las personas, ¿no? Sí, y yo felicitarte por el reportaje, porque realmente, no sé, parece que estuviera viendo una película, un documental, docuserie, ¿no? O sea, realmente es muy bueno, muy bueno. La forma como lo has estructurado te atrapa de principio a fin. Me parece de lo mejor que he visto, pero bueno, tú llegas al lugar y decides también, después de hacer tus entrevistas y todo, no sé si experimentar, pero hacer la vigilancia del caso, pero te va a tocar ser testigo también de primera mano y realmente, por eso te decía, parece una película, no sé, Señales, Los Niños del Maíz, no sé, o sea, tú estás en medio de todo esto y vas a empezar se te van a acercar o va a empezar a manifestarse alrededor tuyo algo, ¿no? ¿Qué te pasa ahí, Jorge? Cuéntanos. Correcto. Yo durante el día me había estado recorriendo además solo el campo, que es bastante extenso además, en la búsqueda de esas señales que él me había contado que también se veían en el terreno, ¿no? Ese marcas, crecimiento inusual del pasto, y bueno, yo quería ver si encontraba algo de eso, algún registro, y también ver si podía hallar como hendiduras, algo inusual en el lugar. No encontré nada, pero bueno, era de orden de recorrer toda esa zona, establecer también lugares donde era la mejor posibilidad de visualizar o que tuviese un panorama más amplio. Y bueno, en las noches que estuve, fui hasta un punto específico que estaba, como yo digo en el video, para redondear, aproximadamente 1 kilómetro de la casa donde ellos viven. Marcos me acompañó al lugar y me dijo, bueno, allá, aquella luz, me indicó cada luz que correspondía o a un establecimiento, lo que te dije antes, un establecimiento, una antena, a algo que era conocido, cuestión de que yo, si apareciese algo, las pudiese diferenciar claramente
a esas luces de esas otras que son algo de siempre ahí, naturales, de casas, etc. Y bueno, así me fui con la cámara, con los equipos, con la grabadora. Puse también cámaras de trampeo, ¿viste? Fototrampeo, apuntando hacia un punto específico. Y la primera noche, nada. Nada, toda una calma tranquila, aparte en la más absoluta oscuridad, porque es una zona que tiene cero contaminación lumínica, porque como hablamos antes, está alejada de todo. Entonces, tenía sobre mí el cielo, cuando estuvo despejado la primera noche llovió, pero cuando estaba despejado tenía un cielo maravilloso, estrellado encima de mí, un espectáculo, y nada pasó. Pero la última noche, antes de venirme, ya a Montevideo, que en realidad, viste cómo es, ellos tenían como esa cosa de, no pasó nada, no viste nada, qué pena. Y yo le decía, no pasa nada, uno está acostumbrado a que este fenómeno también es caprichoso, ¿no? Se presenta cuando quiere y uno no tiene que tampoco tomárselo a mal, vamos a decir así, sino que pasa, son cosas que pasan. Y además había tenido la experiencia de conocerlos, de charlar, de tener su testimonio de primera mano, de vivir en el lugar con ellos. Y bueno, esa última noche estábamos cenando, Sonia sale de la casa. Cuando sale de la casa, ella grita, la escuchamos gritar desde afuera, las luces, ahí están las luces. Salimos corriendo los dos y vemos fuera de la casa, y esto es algo que lamentablemente no me dio tiempo a registrarlo porque me era imposible que lo pudiese hacer. Veo, pongámosle, no sé si ahí se me ve bien, que esta es la casa, la parte alta de la casa, acá está la casa, y acá, a partir de acá comienza, como te dije, un valle que se nota claramente, una gran visual, y ahí hay un descenso del terreno. Bueno, allá abajo, cuando yo salgo de la casa y veo allá, en la parte baja del terreno, frente a la casa, una luz blanca, intensa, que está ahí. Cuando la veo, inmediatamente mi primer instinto es casi girar y ir hacia el lugar donde tenía la cámara, pero ya cuando hice así, la luz se apaga. Ya no apareció más, además esa, y ahí es donde agarro todos los equipos y me voy hacia el punto donde había estado. Ya en ese momento dejo la cena, dejo todo, y me voy hacia el punto donde había estado en los días anteriores, y era el lugar que tenía un mejor campo visual. Me instalo ahí, y es que pongo la cámara en el trípode, porque yo dije, bueno, obviamente la cámara en el trípode me va a dar mejor posibilidad de tener una exposición larga, controlada, o de poder tener mayor estabilidad en la captura. Pero ¿qué sucede? Tuve que cambiar la configuración de la cámara y tuve que sacarla del trípode además, porque empiezo a ver las luces adelante de mí, las luces que se notaban a la distancia, no ni siquiera sobre el horizonte, ni a una mediana, no, sobre la altura del terreno, a una distancia, la verdad que una distancia que grande indudablemente, un punto de luz que se empieza a iluminar con una tonalidad blanca, y ahí que empiezo a fotografiar. Saco la cámara del trípode porque te dije, estaba atento y girando para un lado y para otro, porque parecía un trompo, porque aparecían acá, se apagaba. Aparecía allá, se apagaba. Aparecía a mi espalda, se apagaba. Entonces, como te dije, saco la cámara y empiezo a girar, chac, chac, chac. Y en un momento, frente a mí, allí, veo una de esas luces, le saco una foto, me giro la cabeza, me doy vuelta para ver esas otras que aparecían por ese lado, y cuando giro así, me encuentro que esa luz que estaba ahí estaba más intensa, pero bastante más intensa. No sé si es que se acercó o aumentó el brillo. Levanto así, cuando levanto así para hacer foco, se apaga y no la logro captar. Aparece otra por allá, pero hay una cosa que además me olvidé de comentarte. En el tiempo que estuve con la cámara en el trípode, el viewfinder, el display, tiene una cuadrícula. Y yo me había puesto a enfocar una específicamente que estaba bien sobre el terreno allá a lo lejos. Giro la cabeza así, la tenía centrada, giro la cabeza porque escucho algo acá, pero no había nada, después nada extraño, ni nada, simplemente me llamó la atención y giré, y cuando vuelvo, noto de que esa luz ya no está ahí, está bien contra el borde y se va,
del plano. O sea que tenía movimiento, porque la cámara no se movía ni mucho menos. O sea que se desplazaban lentamente, pero se desplazaban. Y bueno, en definitiva, como te dije, giré de un lado para otro, sacaba para acá, para allá, las veía de un lado, de otro, de repente con una tonalidad naranja, de repente con una tonalidad blanca, en algún momento con un color azulado, muy leve, siempre a la distancia también, esto te lo repito de nuevo, y aproximadamente a las, ponele 10:30 de la noche, todo empezó una hora antes, un poquito más quizás, todo cesó, no aparecieron ninguna más en ningún lugar. Y bueno, quedé expectante así, a ver si podía, yo daba vueltas por todo el lugar, ¿no? El terreno giraba, iba, venía, iba. Pero algo que me pasó, que lo cuento en el video porque realmente lo sentí así, tenía la convicción en un punto, a medida que pasaban los minutos y demás, que ya nada más iba a acontecer. Tuve esa sensación, esa percepción de que lo que sea que había estado presentándose allí, ya no iba a hacerlo más. Y tenía la seguridad, pero así todo, obviamente, uno no puede dejarse guiar, sí tenerlo en cuenta quizás, pero en este caso no lo podía tomar como una decisión, levantar todo e irme. No. Me quedé hasta la madrugada, para incluso teniendo que levantarme temprano para después ir hasta la terminal y volver a Montevideo. Pero no, dije, yo me quedo por si acaso. Uno no. Por más que en lo interno sabía que me quedaba y que no iba a pasar más nada. Pero mi racionalidad me indicaba, por supuesto, que tenía que quedarme ahí ante la eventualidad. Y así lo hice, como es lógico, ¿no? Sí, justo te quería preguntar eso. ¿Qué tan lejos queda de Montevideo? Me dices que es alejado, pero más o menos a de cuántas Montevideo horas? a unos, ponele 500 kilómetros, 400 kilómetros y algo. Wow, Ahí. Dios mío. Bien Está lejos. lejos. Y digamos de la zona de la terminal a la estancia, ¿cómo haces ese trayecto? ¿En auto te fueron a recoger? ¿Hay buses Exacto, la colectivos? familia tuvo realmente que se portaron maravillosamente bien conmigo desde todo punto de vista. Me sentí como en mi casa, pero de Tengo verdad. una pregunta de eso. Tengo una pregunta de eso porque qué interesante cómo a los ufólogos a veces nos tratan como un miembro de la familia, ¿no? Para que experimenten lo que experimenta la familia. Entonces, eso me pareció maravilloso de parte de ellos. Pero también te preguntaba esto porque, o sea, claro, uno ve las fotos o digamos desde el punto de vista escéptico puede decir, no, son motos, ¿no? Que están dando vueltas. O sea, ¿qué tan complejo es? Porque tú has estado ahí y una moto no se desmaterializa, pero en esa zona no hay carreteras, No. se nota que es un pastizal grande, ¿no? La parte específica donde esas luces aparecen, las que yo vi, primero vamos a empezar con las que yo vi, todo lo demás, ahí no hay carretera, ahí no hay camino. Además, eso que, por ejemplo, una de las luces que yo pongo en el video que se ve como un rastro de como algo que se pasa por un sitio y demás, en un determinado momento a él le dijeron que era alguien con una moto que llevaba una luz y iba rápido. Yo entiendo que ser escéptico está bien, porque ser escéptico es dudar, no negar. Está muy bien, hay que considerar todos los aspectos, pero también tener criterio, ¿no? Y no ser, en cierto punto, necio. ¿A qué voy? Que ese terreno donde eso se veía, que se ve como ese desplazamiento, no puede ser desde ningún punto de vista ningún tipo de vehículo, salvo que quiera. Primero que una moto no lo podría hacer porque no se vería así de grande. Tampoco lo podría hacer por el terreno, así fuese una moto gigante o alguien con algo muy grande, luminoso. Tampoco por la propia oscilación del campo y mucho menos un auto. Ahí sí, un auto por ese lugar para quedar así desplazándose y todo lo demás, no lo podría hacer porque para llegar ahí no hay camino. O sea, hay lo que acá conocemos como trillo. ¿Qué es un trillo? Es la senda que queda ya marcada y definida cuando un vehículo pasa más o menos regularmente por el mismo sitio. Entonces, es el campo que tiene marcado unas huellas donde van y viene, o va y viene, porque ni siquiera mucho, va y viene esta camioneta de esta gente,
pero si no fuese, no hay camino rural, mucho menos ruta, porque la ruta está alejada. Fíjate vos que de la terminal donde me fueron a buscar hasta el lugar fue en auto 2 horas y media. Wow, qué No tanto quizá por la distancia, sino por lo enrevesado del camino, porque fue la ruta, después un camino rural y después nos metimos por largo rato a ese trillo. Que de hecho yo le dije en un punto a él, cuando me dijiste que esto estaba alejado, yo más o menos entendí, pero bueno, hasta lo relativicé en un punto. Y realmente te doy la hora que estoy acá, te digo, esto está alejado de verdad. Alejado de verdad. Y bueno, el tema de los drones, que es otro punto también a considerar, por supuesto, tampoco, porque además, por las características que se ven allí, no se presenta de esa manera. Hablo más que nada, no tanto ahí ya de lo que yo vi, sino por lo que está registrado en esas fotos. Y te doy un adelanto que estoy esperando que me manden la confirmación de la autorización del hijo, porque yo, por más que ellos son los que tienen, digamos, la experiencia mayor y que sacó la foto fue el hijo, pero el hijo a su vez hizo un video, y ahí está un video, donde se aprecia esa luz ya no a kilómetros, ni a lo lejos, ni siquiera a 400 metros, ni en el cielo ni nada. Está calculando rápidamente a unos 150, 200 metros sobre el terreno, y él tiene un video. Estoy esperando que el hijo esté de acuerdo en que la comparta, porque a mí me parece, y lo entenderá seguro, y lo compartiremos, es fundamental que más allá del ansia que uno tiene por mostrar, el respeto hacia el testigo y su privacidad y lo que quiere o no compartir es clave. Entonces, por eso les pregunté que le consulten al hijo si no tiene problema para que yo a su vez lo suba, y si eso está, que creo que sí, en el 99,9%, vas a ver cuando, y quienes lo vean luego, que ahí ya se aleja toda posibilidad para quien igual así todo no lo piense, bueno, no esté del todo convencido o convencida, ya no es moto, ya no es avión, ya no es helicóptero, todo eso queda de lado porque es de tal grado contundente lo que se ve, en el sentido de que ejemplifica o descarta todo ese tipo de posibilidades, que vos decís, no sé lo que es, lo mismo que yo digo en el video. No puedo afirmar nada sobre la naturaleza, no tengo certezas sobre la naturaleza de lo que allí se presenta, se manifiesta. Pero que el evento es real, es real. Minutos. No, y te decía, y sobre todo por el sonido, ¿no? Porque en ningún momento y tú que has estado ahí, sientes como que hay un sonido y todo esto. Y otra cosa que te quería preguntar, de tan alejado que es, ¿cómo va la señal de internet, cómo se comunica la gente? Por antena. La señal de internet de ahí llega por antena. De hecho, aparte, fíjate de alejado que está, que recién hace 2 años tienen luz. Y un poquito más para acá, el tema de wifi, ¿no? De internet, de la antena. Ya. O sea, no es un lugar donde hay... No sé cómo entender esto, ¿no? Pero a veces dicen que estos fenómenos ocurren en lugares realmente donde no hay demasiado disturbio electromagnético, ¿no? Eso nos comentaban Rodrigo Fuenzalida, todos nuestros amigos de ufólogos de Chile, que pasaba en la hacienda, la estancia Baker, porque ahí no llegaba nada, ¿no? Y generalmente hay un incremento de este tipo de actividad, no sé cómo decirlo, ¿no? De segundo tipo o algo así, donde no hay mucha civilización, por decirlo así, ¿no? Es donde más se manifiesta. Bueno, ahí eso que mencionaba interesante, ahí no hay, como en otras ocasiones se ven ya otro tipo ya ahí sí de objetos de cerca de torres, antenas, torres de energía o de cableado de alta tensión. No, acá nada, no hay nada, no hay antena de ningún tipo, salvo la de la casa de internet, que aparte es una antena pequeña. En el resto no hay antena de radios, no hay antena de celulares, no hay antenas de cables de alta tensión, nada. Tampoco hay una cosa, otro de los elementos que pregunté y traté de recorrer y encontrar era cursos de agua, que muchas veces estos fenómenos, para ir considerando todos los puntos, ¿no? Si había cursos de agua destacados o relevantes por ahí, no es el caso. Hay sí un curso de agua, pero muy pequeño, a una distancia, tampoco es que pase directamente allí sobre la zona.
Y nada, y otra cosa con el sonido que vos mencionaste, todos estos fenómenos no presentan un sonido en particular, es como que la naturaleza sigue su actividad, salvo cuando le pasó, eso me olvidé de mencionar, porque él lo dice igual en el testimonio, salvo cuando a Sonia y a él les pasó eso de que tuvieron ese momento que ella desaparece y vuelve a aparecer en la casa. Ahí, fíjate vos que se da ese elemento que tantas veces hemos escuchado, es que la naturaleza se calla. El efecto campana, el efecto campana. Exacto. Luego este zumbido, pero es un zumbido, como te digo, medio psíquico, ¿no? Porque él siente el sonido, pero solo él. Hizo ver con el médico, cuenta, y no, señor, solo nada. Y solo cuando está ahí. Correcto. No, es que porque aparte me decía, parece broma, porque yo me alejo de acá, voy hasta ya en la ciudad de Salto, propiamente dicha, y ahí todo se calma, no siento nada, no pasa nada, estoy días ahí en ocasiones por la actividad, porque claro, al estar tan alejado, muchas veces lo que hace es acopiar elementos que precisa para la casa y llevarlos en la camioneta, ¿no? Porque por eso mismo de que están tan lejos, tan apartados, digamos. Entonces permanece algunos días y todo sin problema, todo no pasa nada, pero cuando se acerca al establecimiento, cuando está próximo a la casa, comienzan otra vez y cuando algo va a pasar con esto de las luces. Sí, y también otra cosa que te quería preguntar era, avanzando un poco en este cuestionario que gentilmente nos estás respondiendo, es sobre las leyendas, porque él en un momento cuenta, y es algo que he escuchado en Argentina, por ejemplo en esta zona de América, que hablan de la luz mala, ¿no? Correcto. Él algo dice, porque dice, sí he oído que estas luces son malas, que no hay que acercarse. Él ya luego da su valoración, luego te voy a preguntar de eso, pero yendo concretamente, ¿existe esa leyenda realmente en Uruguay, Argentina, en toda esta zona, Paraguay, qué sé yo, de una luz que aparece? ¿Cómo es esto de las leyendas que podrían vincularse con este tipo de fenómenos? Claro, esto de la luz mala es algo que es muy propio del ambiente rural, tanto como habían decidido de Uruguay como Argentina, donde se asocia a ese tipo de luces, muchas veces que se las vincula a donde en un momento podría haber algún tipo de enterramiento y que, bueno, esos huesos que están allí en el desprendimiento de los gases facilitarían la formación de esa luz, pero obviamente la tradición viene de mucho antes de cualquier tipo de conocimiento de ese efecto, donde las personas de campo consideraban que eso era una luz mala, porque no lo tenían en cuenta como, hasta el día de hoy muchas personas no lo tienen en cuenta como algo quizás positivo, sino como una luz que está allí y que en ocasiones los persigue. Por eso que el fenómeno de las luces es un fenómeno muy antiguo. Esa percepción que él tiene de que es algo que viene de mucho antes y que está allí desde antes que ellos llegaran o de que antes que muchas personas estuvieran por el sitio. Fíjate vos que ayer mismo, desde un departamento cercano, vecino de ese casi, o muy cercano mejor, que es Rivera, que está sobre el este del país, pero siempre en la zona hacia el norte. Bueno, me llega el testimonio, me escribe una persona que luego de ver el video me quería contar y compartir algo que el abuelo siempre le había contado y que había pasado como de generación en generación en el relato, y es que en la década de los inicios del 1900 el abuelo contaba de que veía unas luces a las cuales describía como unas bolas naranjas brillantes que se presentaban por los campos y andaban, y en ocasiones los seguían. O sea que, hermoso. Y no es un único relato, hay muchísimos más. Está ese fenómeno de la luz mala porque esto viene desde hace mucho tiempo, pero hay otra cosa que también muchas personas consideran, o algunas personas consideran, que es el origen de estas luces, que es difícil, de acuerdo a lo que él cuenta y a lo que cuentan otros, que tengan relación. Pero hay otra leyenda, otra historia, que no es tan leyenda tampoco, que asocia estas luces al enterramiento de oro. ¿Por qué? Porque era bastante habitual que hace muchísimos años en la campaña los valores, las monedas, el oro, los metales preciosos fueran enterrados en el campo, en los lugares donde las personas vivían.
Entonces hay gente que a él, porque él me lo dijo, ¿no? Que le dice, no, eso es oro o luz, porque los gases, lo mismo, ¿no? Que están enterrados, o son marcas que afloran en los sitios, son luces que afloran en los sitios donde hay enterramientos de monedas o de tesoros y demás. Pero fíjate vos, eso está extendido a tal punto de que también me enteré por él y por otras personas de batidas que hacen grupos con detectores por los campos, buscando ese tipo de enterramientos, a ver si encuentran algo que se da hasta el día de hoy, 2024, se siguen buscando esos tesoros, algo que parece propio de algo, de una historia vieja, de casi de otro tiempo, pero no. Qué impresionante el caso. Y ahora, bueno, le decimos luz mala, pero en realidad, aquí entramos a unas últimas preguntas, ¿no? En realidad él ha tenido oportunidad de, no sé si comunicarse o le han transmitido algo, pero definitivamente no son malas, porque él dice que le transmiten paz. Entonces son como, los podría catalogar así incluso como seres vivientes, de otro tipo de forma, pero que le transmiten paz, y a la vez él tiene una idea que es como que esas luces son tan antiguas que nos conocen mejor a nosotros mismos de lo que nosotros nos conocemos. Explícanos esta faceta, o sea, de este ya contacto subjetivo que él tiene, ¿no? Pero muy interesante. Claro. Sí, él tiene ese convencimiento de que este tipo, como hablábamos antes, este tipo de luces, y detrás de esas luces casi como una conciencia, están desde hace muchísimo tiempo, y que por esa permanencia en el lugar y durante toda nuestra historia, o gran parte de nuestra historia, mejor dicho, les ha permitido llegar a conocernos de una manera, como él dice ahí, que vos contabas, de mucho más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, y que incluso tienen en algún punto, según su conclusión, o más o menos lo que ha ido deduciendo, lo que piensa cuando está así tranquilo, o en su cama o sentado en un sitio respecto a lo que sucede, de que estas luces a través de un accionar son como un llamador respecto a para que nosotros tengamos un mejor comportamiento, o que evolucionemos hacia una unidad como especie, digamos, en la convivencia, en calma y al paz. O sea, porque todo eso que vive a él le genera, y así lo viene viviendo de hace tiempo, paz y tranquilidad. No lo altera en absoluto, sino que está muy tranquilo cuando esto se presenta, ¿no? Y tiene esa idea de que estas luces son algo que es, como decía, algo que es antiguo, que nos conoce por esa misma antigüedad y por haber visto el desarrollo de nuestra historia, y que sabe cómo es que nos comportamos, cómo es que accionamos. Por eso también él dice que cuando a veces si aparecen de golpe y le da como un cierto sobresalto porque no lo esperan, él ve como que esas luces se alejan, como que no quieren alterarlo y le quieren, si lo tomaron como por sorpresa, no quieren perjudicarlo, entonces como que se alejan como para que se habitúe, y después como que se acercarían otra vez o se mantendrían por allí. O sea, hay como una idea además de un cuidado por parte de esas luminarias hacia el testigo, o en este caso hacia él y hacia su señora, de no perjudicarlo. Entonces por eso también actúan en base a eso, por ese propio conocimiento que tienen de nosotros, y que tienen como objetivo, según Marcos, hacernos pensar sobre nosotros, sobre nuestra relación con el entorno, y cómo ser más buenos con nosotros y con lo que nos rodea, digamos. Pero obviamente, como vos decís, eso es muy subjetivo, pero no por ser muy subjetivo es carente de valor, ni mucho menos. Es algo que a lo largo de todo este tiempo de experiencias que él viene teniendo, o que ellos vienen teniendo, ha llegado a esa conclusión. O sea que quizás algo se esté generando entre el fenómeno y él o ellos, que nos desconozcamos nosotros, o que escape a nuestro entendimiento o nuestra consideración o evaluación hasta el momento. Quizás se esté dando un tipo de conexión
que nos es ajena por ahora, bueno, y que también veremos cómo se sigue desarrollando con el tiempo, porque esta investigación continuará, ¿no? Como en las películas que decían antes, o en las series, mejor dicho, continuará. Bueno, aquí va a pasar lo mismo, porque ellos amablemente han accedido a que vuelva en otra ocasión y quizás más tiempo y con otros equipos. Así es, así es. Y también te quería hacer una consulta ya, una pregunta valorativa, una pregunta un poco, no sé si final, pero bueno, más o menos, ¿no? Hablamos de que podrían ser qué, ¿no? O sea, por ahí alguien comentó, podrían ser potencias telúricas, las leyendas nos hablan de dioses antiguos, pero ahora, por ejemplo, salió esta hipótesis que ha sido compartida, ¿no? Y creo que el que más ha compartido esta hipótesis ha sido el doctor Néstor Berlanda hace poco, que fue todo un boom, y que coincidió con más o menos justamente con este caso y Laguna de Pescado, y hasta estaban usando estas fotos como para explicar la teoría de los plasmoides, ¿no? De los seres plasmáticos, pero que también va muy de la mano con lo que ya especulaban la ufología chilena y no sé, y creo que ellos son los que más han investigado esto, que te hablaban de potencias telúricas o hay otra, Freddy Alexis también comenta esto de los no me acuerdo, claro, la teoría de los geotelúricos o algo así. Entonces, ¿tú cómo consideras estas teorías? ¿Qué es lo que tú piensas también? Mira, hay en el Congreso OVNI que hubo en Entre Ríos el año pasado, uno de los exponentes, un antropólogo, compartió algo que le sucedió mientras estaba haciendo una investigación de campo para su trabajo como antropólogo, donde acompañaba a unas personas que hacían unas tareas, a unos gauchos, ¿no? Que hacían unas tareas propias de ahí, de la zona, y en un traslado nocturno a caballo que estaban haciendo, se encontraron con unas luces muy similares a estas, pero en ese caso más cercanas y más grandes, y compartían algo que no he mencionado hasta ahora, pero sí está en lo que ellos relatan, que es que estas luces en determinado momento, y que pueda hablar de su consistencia o de su formación o de lo que esté tras ellas, no se van hacia arriba, no desaparecen en el mismo sitio y se apagan en la mayoría de las ocasiones, aunque sí sucede, pero muchas veces en gran parte de ello se meten bajo tierra. Es como que son absorbidas o se internan en el terreno, se funden con la tierra y allí desaparecen, que era lo que este antropólogo contaba que él mismo había visto y que también le contaban. Se meten abajo de la tierra, o sea, es como que se disuelven con el terreno, pero no es que van perdiendo forma a medida que se integran en la tierra, no, es como que se van, como si hubiera un elevador, pongámosle así, y la viéramos bajar, ¿no? Hasta desaparecer de nuestra vista. Bueno, así lo que pasa. Entonces, a mí me da la sensación de que quizás estemos ante una manifestación que no provenga específicamente de un objeto sólido, o si es un objeto sólido, una conformación diferente de ese objeto sólido, pero en un principio me da la sensación de que no, que es como una luz, para decirlo de una manera sencilla, que en definitiva actúa aparentemente con una conciencia y de una manera que nos da a entender como que quizás esa propia luminaria fuese una existencia en sí misma o una manifestación específica de una existencia que no esté allí, pero exista. No tengo claro, porque realmente nos manejamos con hipótesis solamente y especulamos, pero eso sí tengo muy, muy presente y lo tengo bien definido, de que me voy inclinando por eso que vos mencionabas, de que en definitiva estas luces son algo diferente a el ovni de toda la vida, de lo habitual. Es otra forma que estaba allí, pero quizás ahora se hace presente de una manera más
evidente, o quizás lo que sucede es que a la apertura que ha estado habiendo durante de un tiempo para acá, toda esta fenomenología ha permitido que muchas personas que experimentan o vienen experimentando esto ahora lo comenten y lleguen a nosotros, ¿no? Pero sí pienso de que es un fenómeno claramente definido con un comportamiento en muchas ocasiones que evidencia una inteligencia o una conciencia, pero que en sí mismo pareciera que se aleja del fenómeno de ovni de toda la vida, del objeto ovni de toda la vida, y ser en sí mismo como algo distinto, otro tipo de forma que difiere de lo que hemos considerado hasta ahora. Así es, muy interesante y lo que dices al final, ¿no? O sea, y también para comentarte esto, o sea, tanto nos hemos quejado durante tanto tiempo, pero si en esta época hay cámaras y tanto, ¿y por qué no hay videos? ¿Por qué no hay fotos claras? Bueno, ahora lo hay, y es que el fenómeno parece que siempre fue muy esquivo, y además que tiene su dosis, como lo dice el gran Caravaca, psíquica, ¿no? Que, bueno, pese a que es material, o sea, que es una materia, como él define materia efímera, también está el tema de que puede ser que estos a veces no se pueden registrar, y también es difícil, ¿no? Porque a veces pasa tan rápido. Yo te cuento así brevemente que estuve por una zona de Cusco, más o menos son como unas 6 a 8 horas, que es como la casa de campo de mi papá, de mi abuela, y lo mismo, ¿no? No hay internet, con las justas, bueno, ahora hay luz, por ahí alguien tiene una antena que a veces entra, a veces no, y siempre te comentaban en el pueblo de que veían en quechua le llaman Nina Carro, Nina es fuego y carro es carro, el carro del diablo o el carro de fuego, que siempre va por el río, ¿no? Una bola roja y que a veces lo ven pasar por ahí. Y justo estábamos conversando de esto con mi familia, que no cree en nada de estas cosas, pero bueno, estaban ahí. Y hemos estado conversando y de pronto hemos visto una de estas esferas ir de un lado a otro en medio de la oscuridad en toda la hacienda donde no hay nada, ¿no? Y pensábamos que, yo la verdad pensé que era un planeta, pensé que era Marte, lo vi muy rojo y estuvo ahí un muy buen tiempo y empezó a moverse de un lado a otro, se fue. Y no me dio tiempo de sacar la cámara porque, o sea, es que pasó en un minuto y nadie se lo iba a esperar y al final quedaron bastante... Yo quedé convencido de que es lo que la gente en estos lugares ve, ¿no? Estas luces que de pronto aparecen, ¿no? Esas luces, como lo llaman ahí, Ninacarro, ¿no? De pronto en Uruguay le decían la luz mala, ¿no? La luz mala, claro. Pero era algo así, ¿no? Y fue una esfera que estuvo por el cielo. Y curioso porque vi que de la Tierra salió como una especie de láser que le apuntaba a la bola, ¿no? Ah, mira. Un láser, ¿no? Como un pilar de luz, y luego muchos flashes, ¿no? De como relámpagos, pero sin el trueno, que eso sí lo he visto bastante en el sur del Perú, donde hay bastantes volcanes, cuando la zona es muy telúrica y todo esto, veo estos flashazos, ¿no? En el cielo. Entonces ya me pareció raro, traté de hacer una vigilia, pero ya no vi nada, ¿no? O sea, igual que tú, ¿no? Me pasó, dije, ya no va a volver a aparecer, o sea, ya apareció lo que tenía que aparecer, apareció, ¿no? Y igual me quedé vigilando, o sea, por eso, cuando he visto tu caso, yo me he visto muy relacionado contigo, o sea, muy conectado con lo identificado, ¿no? Entonces dije, caramba, ¿no? Pero no, claro, salvando las distancias, lo mío fue muy de pasada, pero lo tuyo realmente ha sido una investigación de campo brillante, el reportaje, como te digo, es el guión de una película, de una docuserie, no sé. Excelente, Jorge, gracias por permitirnos hablar de esto, por venir al canal, conversar con todas estas personas que nos siguen, que les encanta el tema. Y bueno, te dejo con de pronto alguna, aunque ya la viste, ¿no? De repente alguna idea que se te quedó, y también para que nos des tus redes. Voy a poner tu video también en los comentarios para que vayan al video y puedan ver la investigación y dónde te podemos encontrar y lo que quieras decir, Jorge. Bien. Bueno, primero que nada, antes, gracias a vos, Rafa, por haberme invitado, por hacerme partícipe de tu espacio. Un placer, un gustazo estar contigo y con tu gente. Aparte, Perú, una tierra que me encanta y quiero mucho, que ya he estado y quiero volver y volveré a tomar chicha, que es algo que, por supuesto, tengo que repetir. Y lo que te quería decir es que es importante, me quedo con eso, lo vital y lo importante, lo esencial,
que es, dentro de lo posible también, por supuesto, el estar en el sitio y convivir, si se puede, con las personas en el lugar donde pasan los hechos, porque el fenómeno no es simplemente una cuestión de avistamiento y nada más, es un conjunto de cosas que vive el testigo, que se dan también en esa relación, y que además cuando hay una consecución en el tiempo de estos hechos, bueno, también va generando algún tipo de vínculo que pareciese se da entre el observado y el observante, y es un conjunto de cosas que es fundamental poder apreciar, estar allí, registrar, y si se puede, vivirlas también, ¿no? Si es que se dan, pero no necesariamente porque uno no sea testigo de ellas que no acontezcan, eso sería un error, porque como hablábamos antes, este fenómeno es muy caprichoso en ocasiones, pero es algo que continuará, como te dije, gracias a la amabilidad. Esta gente, como hablábamos en el inicio, se ha portado excelente conmigo, una apertura fantástica, seguimos en contacto, me mandó eso que te dije, que estoy esperando esa autorización como para publicarlo, seguimos en contacto con ellos, y tengo otras ideas de poder establecer vigilia además a distancia, ya que aprovechando que está esa antena wifi ahí, llevar unas cámaras de vigilancia, las cuales puedo acceder desde aquí, desde mi casa, llegado el caso, a través del teléfono, para verlas en vivo en el momento y hacer como una también ¿cómo se llama? Una observación, aunque esté a kilómetros, y después volver al sitio donde instalar ya en distintas zonas, porque además ellos me dijeron que si quería ir con un compañero, que no pasaba nada. Tienen muy presente, eso sí, tienen muy presente de que, y te digo literalmente las palabras, no quieren que ese sitio sea otra Aurora. ¿Qué quiero decir con esto de otra Aurora? Que en la estancia La Aurora, también en el departamento de Salto, llegó un punto donde la familia, se iba tanto la gente, y al inicio el dueño de la estancia dejaba entrar, que eso se convirtió en una romería de personas, donde le llegaron a robar animales, le llegaron a meterse a la casa y sacarle pertenencias, que tuvieron como consecuencia que la familia cortara totalmente el acceso desde hace años a ese lugar, a esa estancia donde pasan también fenómenos, ¿no? Y bueno, ahí muchas veces van personas, hacen como excursiones y demás, que él no quiere que ese sitio, ni él ni ella, que ese sitio, por más que sea dificultoso, muy dificultoso ir hacia ahí, no quiere que se convierta en algo así, ¿no? Porque quiere conservar también la calma de su vida, ¿no? Que lo cual es lógico. Pero no tiene inconveniente alguno de que yo vaya o que vayamos a tratar de registrar los eventos de distinta manera y en distintas ocasiones también. O sea que es algo que continuará haciendo vuelos de drones, que será otra de las cosas próximas también. Y bueno, veremos qué sucede y cómo se dan los elementos. Aparte que ellos siguen mirándolas, observándolas y tratando en alguna ocasión de registrar. O sea que más elementos va a haber. Pero bueno, por supuesto, si así se da, estaremos en contacto, si así lo querés, o te lo enviaré, por supuesto, sin ningún tipo de inconveniente, lo que se obtenga. Y a las personas, muchísimas gracias por haber estado aquí aguantándome y acompañándonos. Ha sido un placer, y quien me quiera encontrar o quiera ponerse en contacto, me buscan tanto en Instagram como en Facebook con mi nombre, Jorge Humia, Humia, y el canal de YouTube, bueno, ahí vos, Rafa, vas a poner ahí el video y ahí lo van a encontrar, que se llama Puerta Allende. Puerta Allende, muy bien. Exacto. Entonces quedamos así. Gracias, amigos, por habernos acompañado. Ya saben, pueden suscribirse también al canal y compartir este video. Si quieren ver el video, la investigación con los videos exclusivos de Jorge, están aquí en los comentarios y también fijado en el primer comentario, así que pueden recurrir a ellos. Muy bien, vamos a seguir reportando y a la espera de la segunda parte entonces de las investigaciones de Jorge.